musicians like some of my favorite musicians, like Chick Corea's got that. Steve Gadd, the drummer's got that. Paco de Lucia's got that. Not everybody has that. ¿Qué será? ¿Qué será eso que tienen? No os vayáis, quedaos aquí que más adelante en el vídeo lo averiguaréis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Habitación Sonora y hoy de nuevo vamos a compartir una traducción y subtítulos sobre una charla o parte de una charla de Al Di Meola, el legendario guitarrista, icono del jazz fusión, en la cual se le pregunta por el tema de la velocidad. Y la respuesta es un poco al estilo ¿de dónde vienes? Manzanas traigo. Pero os aseguro que lo que responde es muchísimo más importante que lo que se le pregunta. Aunque no os preocupéis porque contestará la pregunta, pero un poco más adelante. Así que sin más, vamos a pasar al vídeo. No sin antes recordaros que si os gusta este contenido, os suscribáis, le deis a la campanita para activar las notificaciones y si podéis regalarme un me gusta, pues encantado. Por supuesto, vuestros comentarios siempre son bien recibidos y podéis hacerme sugerencias, siempre contesto. This is the thing that I want to talk to everybody about, and this is like probably the most important thing you'll ever hear. And that is that technique and speed and all that picking stuff should come way second and third to the one thing that most guitar players have never ever developed and never thought about. And that is time and rhythm. Because what happens is I watch guys play, and 9 times out of 10, they can't tap. They can't play in time. So they're playing all of this stuff, but it doesn't relate to any center of time. And a lot of players feel as though they need to have a drummer or a percussionist to play in time, when in fact you shouldn't have to have a drummer or a percussionist. Don't worry. You got the job. Los que os hayáis aventurado alguna vez a tocar solo, en plan estilo tipo core melody o más tirando al clásico, habréis dado cuenta de esto, ¿no? De la dificultad que tiene tocar totalmente solo, llevar el pulso interior. A mí me ocurría cuando empecé a hacer este tipo de rollo estilo core melody que me sonaba fatal cuando me escuchaba después. Decía, pero bueno, ¿qué ocurre aquí? Hasta que me di cuenta de que si siempre tenemos que ser muy conscientes del tema del pulso y del ritmo, pues cuando tocamos solos más aún, porque ya no solo se trata de ir en el tiempo, sino de dejar muy claro, según tus acentos, según las frases que tocas, dónde están los pulsos, es decir, dónde está el uno. Eso es algo que ahora se va a referir más adelante al Di Meola y es muy interesante. Vamos a seguir. So, in other words, if you're playing within a group format or an ensemble, and that drummer lays out and the percussionist lays out, the guitarist has to, whatever technique he's playing, whatever passage he's playing, show that there's a sense of rhythm and time. So, what I like everybody to do is tap in time. Now, what happens is, when you tap in time, it's no problem to start off, but as soon as your ear starts to hear syncopation. Una síncopa, por si alguien no sabe lo que es, pues se trata de una nota que se ataca en parte débil y se continúa en parte fuerte. En un compás, por ejemplo, de 4x4 tenemos 4 partes, la primera siempre es fuerte, la segunda débil, fuerte, débil. Si lo subdividiéramos, esos pulsos de negras a corcheas, volvería a producirse el mismo fenómeno. La primera es fuerte, la segunda es débil y así sucesivamente. Entonces, siempre que ataquemos una nota en parte débil y se continúa en parte fuerte, 1, 2, 3, pa, ¿vale? Por ejemplo, se produce una síncopa. Esto como que nos hace tambalearnos. De hecho, tiene un efecto en el cuerpo casi que nos mueve. De hecho, toda la música pues latina, funk, toda la música bailable, también el jazz, contiene muchísimas síncopas porque crean tensión rítmica, crean movimiento rítmico. Pero lo que ocurre es que las síncopas, como decía antes, pues también nos tambalean a veces el ritmo, el pulso, ¿no? La continuidad del pulso. Vamos a seguir escuchando al Di Meola que lo explica muy bien. Time goes off. Our job, what you should be working on more than anything else, is get it to a point where when you hear syncopation, it doesn't affect the inner clock. So what we want to try to find, I try to get people to find, is
the inside inner clock and relate to it that we all have because we have a heartbeat. Something we never think about. So I see all these guitar players trying to play this stuff, but it doesn't relate to any time. Or their foot gets messed up. That means they're having trouble with timing. So you should be able to always tap totally in time. So if I ask for everybody here to tap in time, like I am right now, now look at everybody's foot. And I'll bet you every foot is different than the other foot. Now, so far, no one's tapping in time. If this is the time, okay, lock into that. Everybody lock into that with their foot. Okay, good. Now, foot's all completely out of time. Bueno, aquí Aldi Meola debe tener unos poderes mágicos, ¿no? Tremendo. Pues se ha dado cuenta en 0, que iban los pies fuera. Bueno, supongo que la habrá exagerado un poco, pero es algo que ocurre, Las síncopas nos hacen a muchas veces, sobre todo si no tenemos eso entrenado, que se nos mueva el pulso, ¿no? Si lo estamos marcando con el pie o lo que sea. As soon as you heard the syncopation, you see what's happening? This is just a focus that we all have to think about. As soon as you hear syncopation, it should not affect the time. Don't let what I play sway one way or the other, because when you do, the feel goes down the tubes, which makes whatever technique you're working on totally ineffective, not happening. What's happening is if you have a center pulse. So that's just something that I stress because I think it's more important than anything else I'll talk about the whole night. So if you can focus on that. Now, bueno, y ahora por fin va a responder a la pregunta, así que atentos, ¿no? La pregunta era cómo desarrollar la velocidad, ¿vale? what happens is we usually want to play faster than we're able to play. So you slow it down, real slow. So there's your pulse now. Or if it needs to be even slower. See those spaces there? I always, within a space, feel the pulse. Pulse should never speed up in the space or slow down, because then when you come back in, train wreck. So those are important things to do, you know, in terms of practicing, is to focus on your rhythm and your time. Try to connect to the inner clock that hopefully you have inside. Ahora se va a referir por fin a lo que os adelantaba en la introducción. Va a hablar de una serie de músicos ilustres que todos tienen en común algo, ¿vale? Vamos a ver ese algo a qué se refiere. You always know where the pulse is, even if he's not playing it. Okay, musicians like some of my favorite musicians, like Chick Corea's got that. Steve Gadd, the drummer's got that. Paco de Lucia's got that. Not everybody has that. A lo que se refiere es que esta gente, yo añadiría aquí, por ejemplo, me viene a la mente Joe Pass, ¿no? Joe Pass, cuando toca solo, uno de los grandes méritos que tiene es el tema rítmico. O sea, es realmente lo más importante. Cómo es capaz de sostener solo el tema, que no se caiga, que esté súper clara la armonía, súper claras las frases, y es porque tiene una conciencia extraordinaria sobre el tema del tiempo, ya no solo de mantenerlo, sino dónde colocar las notas, ¿no? Para que siempre sepamos dónde está el pulso, que eso es a lo que está refiriendo aquí con Steve Gadd, Paco de Lucía o Chick Corea, ¿no? Que están tocando solos, pero tú sabes dónde está el pulso. Eso es pues, como el paso más allá, ¿no? Después de tener un tiempo firme y controlado y tal, vendría ese siguiente paso, creo yo, ¿no? But if you can take the time to try to find if you've got it and develop it, a giant door will open, a tremendous door will open to the amount of rhythms that you can play, because rhythm is the thing that pulls people in. El ritmo es lo que engancha a la gente. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Acepto sugerencias sobre vídeos para nuevas traducciones, nuevos contenidos. Como siempre, me lo dejáis en comentarios. Un besote y hasta la próxima.